El año pasado me tocó ir a Palestina y estaba también en un campamento en la Franja de Gaza y yo miraba al cielo porque parecen estrellas fugaces y no son estrellas fugaces, son misiles. Yo creo que todos quienes emprendemos somos inconformes y queremos transformar algo. Y para que seamos exitosos, pues tenemos que encontrar un buen problema para resolver y enamorarnos de ese problema. Para muchos el sistema bancario tradicional está obsoleto, pero nadie hace nada para cambiarlo. Nosotros, ¿qué queríamos? Un banco diferente, simple y útil. Tampoco uno nunca soñando en pequeño va a lograr cosas grandes. O sea, yo sí creo que ahí también hay que atreverse. Cuando uno pone la mentalidad en lo que tiene y no en lo que le falta, lo cambia todo. Y esa es la mentalidad de crecimiento y de expansión. Si las personas confían en ti, pues vas a poder tener resultados. Los números son el resultado de hacer las cosas bien y no al revés. Hay mucha gente que predica y no aplica. Para mí el éxito es poderme dar el lujo de decir que no a cosas que no me representan. No hay nada que los vaya a hacer más exitosos que abrazar lo que los hace únicos. A todos nos une una gran palabra que es humanidad. Y creo que el principal reto que tenemos es ser excelentes personas. Si uno es una excelente persona, va a ser un gran profesional, un gran empresario, un gran empleado, un gran compañero. A veces uno se enfoca mucho y se estresa mucho por la plata, pero si uno cambia esa mirada a lo que ya tiene, la plata llega. Bienvenidos todos a un nuevo episodio en el podcast de la Academia del Éxito. Les cuento que estoy muy emocionado porque voy a tener un episodio con Natalia Jiménez. Natalia Jiménez es cofundadora y fue CEO en LuloX. En este podcast hablamos con Natalia sobre su historia de vida, cómo pasó de estudiar relaciones internacionales y dedicarse a organizaciones como ProColombia, la Embajada de Colombia en Indonesia y muchas más, a pasar a una vida en el mundo corporativo, de emprendimiento, startup, entre otros. Hablamos también de voluntariado, de valores, de principios y de ética en el mundo. Acompáñenme a verlo ahora mismo. Nati, bienvenida al podcast. Como lo estábamos hablando previamente, la verdad que me siento muy feliz de que estés acá y que podamos contar un poco más sobre tu historia. Gracias, estoy muy contenta de estar acá y bueno, qué linda esta invitación por más conversaciones con sentido. Nati, yo estaba leyendo un poco sobre tu biografía y tú dices que tú buscas futuros que no repiten el pasado. Entonces, quiero que nos expliques un poco sobre eso y qué de tu vida en particular te hizo llegar como a esa reflexión. Yo vengo de una familia que es agricultora. Mi papá es agricultor, mi abuelo era agricultor y creo mucho en un concepto que es la regeneración. Digamos que todos estamos hechos de historias, pero no necesariamente esas historias definen lo que vamos a hacer. Eh, yo creo mucho en el diseño como una herramienta de transformación. Mm, y viene de ahí, viene un poco de entender que muchas veces el sistema está roto o no fue diseñado necesariamente para nosotros. Y en mi vida, pues yo he experimentado eso muchas veces, siendo una mujer, siendo inmigrante, trabajando en sectores, digamos que no necesariamente son pues como muy acogedores para una persona como yo. Y entonces pues creo mucho en que todo se puede rediseñar y que uno puede escalar y tiene el deber de escalar futuros que amplifiquen nuestra humanidad y no que nos hagan pequeños. Y sigamos en esa misma línea. Si tú tuvieras que pensar en alguna decisión o en algún momento con el que tú tuviste que romper con tu pasado, ¿como cuál fue? ¿Y fue algo cómodo? ¿Fue algo doloroso? Pues muchas veces, yo creo que todo el tiempo, y yo creo que personalmente yo busco eso, porque lo que no nos incomoda no nos permite crecer. Eh, la primera vez que yo me fui de mi casa, pues tuve que romper con todo, venir a Bogotá a estudiar. Yo me acuerdo mucho, yo tuve un tema de bullying con un profesor, me acuerdo muchísimo que acá para ustedes puede sonar como con el acento súper marcado, pero yo lo tenía mucho más marcado. Yo estudié relaciones internacionales y yo soñaba con ser diplomática. Yo quería estar como en una misión de la FAO. Y en la primera clase, en los primeros semestres, que son esas clases magistrales donde hay como 100 personas, un profesor me dijo que con mi acento yo nunca iba a poder, pues digamos que estar en un escenario diplomático, porque los diplomáticos hablan de manera neutral. Y obviamente todo el mundo se empezó a burlar de mí, que yo era de cafetonia, bueno, un montón de cosas. Y pues ya ahora como con más madurez vuelvo atrás y digo como,
la gente con esas mentalidades tan chistosas, como que siempre siguiendo recetas. Y yo creo que algo que a mí me marca mucho es eso. Yo busco inspiración, pero yo no sigo recetas, yo no sigo fórmulas porque creo que todos tenemos contextos distintos. Me gusta mucho leer. Hay un autor que se llama Fernando Pessoa y en uno de sus libros él dice que cada viaje es una vida. A mí me encanta viajar y creo que yo he tenido muchas vidas. Yo pues he tenido la oportunidad de vivir en Canadá, en Alemania, en Indonesia y pues cada pedacito de eso ha tenido una Nati que no necesariamente es la misma Nati que está acá. Y yo me siento muy orgullosa de eso porque al final es la constante evolución. Yo creo que los seres humanos necesitamos eso, movimiento, para podernos transformar y crecer. Y tú dices que a ti te encanta viajar, justamente estuve revisando eso, e incluso has trabajado en ISEC, ProColombia, en la Embajada de Colombia en Indonesia, y lo que yo que te quiero preguntar es, ¿qué te enseñó trabajar en contextos globales? Yo, yo estudié relaciones internacionales porque sí, porque de la Universidad del Rosario fueron a una feria estudiantil en mi colegio en Armenia y a mí me pareció como algo expansivo. Yo creo que algo que me marca a mí mucho es eso, yo siempre busco la expansión. Y cuando elegí la carrera, yo me imaginaba, para mí los idiomas han sido muy importantes, yo soy políglota, siempre he tenido como esa pasión y fue algo que pues mis papás también como que apoyaron un montón. Y son como el vehículo para conocer otras culturas y pues yo soy de una ciudad muy pequeñita, entonces como que siempre tuve esa curiosidad de qué pasa en otros lados, con otras personas que piensan distinto, que hablan otros idiomas. Mm, a mí no me gustó mi carrera, pero una herramienta que me regaló mi carrera fue el pensamiento sistémico. Fue justamente esa mirada un poco más macro para poder entender actores, comportamientos, reglas, instituciones, y creo que eso ha sido un asset súper valioso en mi vida como emprendedor. Y eres políglota, ¿qué idiomas hablas? Yo hablo indonesio, obviamente, Ujú. alemán, hablo francés, es mi idioma favorito, hablo inglés y me encanta el portugués también, como todo lo que son lenguas romance. O sea, obviamente mi lengua materna es español. Ahorita pues, este año voy a China, estoy muy emocionada por eso, entonces estoy tratando también de aprender chino y pues el inglés, obviamente, que es una lengua bastante esencial para quienes estamos en el mundo de la tecnología. ¿Y sientes que tienes una personalidad diferente en cada idioma? No necesariamente, no. No, pero los sentimientos cambian. Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja que no habla tu misma lengua nativa, yo sí creo que la forma en la que uno se expresa cambia, pero no, la personalidad no es la misma. No, te lo preguntaba porque hay varios estudios que dicen que cuando uno habla en otro idioma, a veces uno puede tener como un ligero cambio en la personalidad. Entonces eso a mí me pareció interesante y en mi caso particular, yo no soy tan políglota como tú, pero sí hablo inglés y portugués Ok. fluido y sí siento que creo que puedo comportarme de una forma un poco diferente a cuando hablo en español. Puede ser, pero no siento como que sea un cambio en la personalidad, sino que la cultura pues también es el vehículo de la lengua. Entonces, pues obviamente si yo hablo alemán, todo va a ser un poco más rígido, más estructurado, más planeado, porque incluso en el alemán tú usas el verbo de último. Entonces, como que tienes que estar pensando en todo lo que vas a decir y tienes que hacer una escucha activa porque no entiendes sino hasta el final. Eh, hay otras lenguas que ni siquiera tienen tiempos gramaticales como el indonesio. Entonces, sí cambia un poco como hablar alemán exige que seas muy estructurado, hablar indonesio te permite ser mucho más desestructurado. Entonces, como que tiene toda la lógica del mundo desde esa perspectiva para mí. Qué interesante eso. Y mira que eso me recuerda cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, había una frase que decía como yo no soy un ciudadano de este país, sino un ciudadano del mundo. Y yo creo que tú has sido una ciudadana del mundo, pero lo que yo te quisiera preguntar es, ¿tú qué has aprendido de tus viajes por el mundo, pero representando a Colombia, porque tú representas a Colombia, y qué de eso que has aprendido aplicas en tu vida? Uf, todo, o sea, yo tengo una frase como que es mi guía y es pies en la tierra, mirada en las estrellas. Yo creo muchísimo en eso, o sea, yo creo que eh, a todos nos une una gran palabra que es humanidad. Eh,
Y creo que el principal reto que tenemos es ser excelentes personas. Si uno es una excelente persona, va a ser un gran profesional, un gran empresario, un gran empleado, un gran compañero, un gran miembro de una comunidad. Creo que pues de ahí se han formado como unos valores core para mí, porque pues muchas veces los viajes y cuando uno es un extranjero, cuando uno viene de un país como Colombia, a veces no es tan bien recibido en otros países. Humildad, sensibilidad, tener mucha curiosidad, como entender. Yo siempre cuento una anécdota, yo en Indonesia trabajaba en un campamento de refugiados y me tocaba trabajar con personas, digamos que migrantes árabes, que habían sido, pues, lo habían perdido todo en la guerra, que estaban en Indonesia como un país de transición. Yo no hablo árabe. La cultura, pues, árabe tiene a la mujer en una posición completamente diferente y para mí fue muy difícil. Y a mí eso me cuestionaba de muchas maneras, porque yo siempre quería, como, no sé, dejar una huella positiva en el mundo, pero muchas veces uno no sabe cómo, y tal vez todos esos viajes han sido como un viaje de autodescubrimiento para mí, buscando cómo quiero dejar esa huella, cómo quiero dejar el mundo un lugar mejor, cómo quiero compartir también como mis dones. Mm, Ahí yo aprendí algo que me marcó y que luego creo que fue parte de lo que me hizo ser muy exitosa creando productos, y es que empatía no necesariamente es ponerse en los zapatos del otro, porque hay mucho ego y mucha arrogancia en pretender ponerse en los zapatos de alguien que vivió una guerra en la que yo nunca he estado y tal vez nunca vaya a estar porque yo vivo en mi propio privilegio, en mi propia burbuja. Entonces, creo que eh, pues ese concepto como de abrazar la humanidad, no sé si es ser ciudadano del mundo, pero sí es enfocarnos en lo que nos une, que muchas veces son cosas básicas. El año pasado me tocó ir a Palestina, y estaba también en un campamento en la Franja de Gaza y yo miraba al cielo porque parecen estrellas fugaces y no son estrellas fugaces, son misiles. Em, y yo pues me cuestionaba mucho, muchas veces, que yo he estado acá en mi casa y no valoro el agua, no valoro poder dormir tranquila, no tener que estar en estado de alerta todo el tiempo. Entonces, como que esos contrastes te hacen arraigarte más y valorar lo esencial. Y yo creo que pues los viajes tienen que ver con abrazar esos procesos que nos hacen abrazar lo esencial. Muchas veces es muy fácil perderse en el camino porque siempre queremos más y más y más. Y al final es como, bueno, la vida tal vez no se trata de eso. Por eso mucha gente pierde el sentido. Y es como hay gente tan rica, tan pobre, perdón, que lo único que tiene es plata, ¿no? Como que, y al final, ¿para qué? El dinero es un vehículo para algo más. Oye, mira que eso que dices me recordó a una reflexión que estaba leyendo justamente estos días y que yo pues internamente meditaba mucho sobre esto, y es que siento que es simple tomar la decisión de ser una buena persona y de apoyar la humanidad. Es simple, realmente no es muy complicado y me sorprende cómo muchas personas pues realmente luchan contra eso. Yo le decía a una persona, es simple decir que deberían parar las guerras en el mundo. Es simple decirlo, es simple pensarlo, porque es tan difícil hacerlo o sentirlo para muchas personas. Es algo que yo en lo personal no he entendido. Me parece increíble que hayas estado en Palestina. Mira que en pandemia yo iba a ir a Palestina porque iba a representar a Colombia en un concurso mundial de emprendimiento en el 2020 y una semana antes de viajar cerraron todos los aeropuertos y no pude ir. Me tocó presentarlo virtualmente, pero cuéntanos un poco de por qué estuviste en Palestina. Bueno, yo hago parte de una organización de Changemakers y pues nos invitaron a una misión donde pues la idea también era escuchar como las dos partes. Entonces estuvimos del lado palestino, pero también estuvimos del lado israelí. Y la idea era apoyar emprendimientos que tuvieran fundadores de mezclados, ¿no? Como un palestino y un israelí. Y pues la verdad fue una experiencia que me cambió la vida y me transformó de muchas maneras, pero también fue una experiencia muy dura. Eh, yo llego como el 2 de mayo, el 3 de mayo, y la guerra estalla. Entonces fue como súper complicado estar pues en ese momento. O sea, nos tocó descargar una aplicación en el celular. Para mí dormir es súper importante. De hecho, yo llegué y me compré este anillo porque para mí fue
muy difícil no poder dormir en 2 semanas. Habían más o menos misiles cada 2 horas. Entonces el celular vibraba cada que había un misil y tú tenías que salir corriendo a meterte en un shelter que normalmente están debajo porque pues pueden volar esquirlas del misil. Digamos que hay también del lado de Israel y hay una vaina que se llama el Iron Dome que captura el misil, pero pues eso es como una explosión. Yo no pude dormir en 2 semanas y pues era una locura, o sea, fue increíble para mí también escuchar mi cuerpo y entender y valorar cosas tan sencillas como poder tener sueño profundo. Desde ahí empecé como a revisar muchas cosas, pero también como la importancia del lenguaje, que estábamos hablando ahorita de los idiomas. Muchos de los palestinos no hablan hebreo. Muchos de los israelitas no tampoco hablan el otro idioma, así no se pueden escuchar. Y lo único que ves también desde la perspectiva de la tecnología y los algoritmos es, pues, mensajes que polarizan. Pues tú vas a sentir miedo cuando escuchas el otro idioma, porque no sabes si están planeando algo, otras cosas. Entonces fue como algo como que te aterriza y te hace ver muchas perspectivas y también pues te enseña. O sea, yo creo que todos quienes emprendemos somos inconformes y queremos transformar algo. Y para que seamos exitosos, pues tenemos que encontrar un buen problema para resolver y enamorarnos de ese problema. Y pues para mí también es un llamado a la ética. Eh, no solo crecer, no todos los negocios merecen escalar. Y lo que decías es muy importante. Uno tiene un poder increíble. Yo ahorita apoyo mucho emprendimientos femeninos y me encanta poderle decir a las personas, es que no somos una minoría, las mujeres somos más de la mitad del mundo. Y si una mujer decide apoyar un emprendimiento de otra mujer, el mundo cambia. Y el mundo cambia con esas pequeñas acciones. A veces digamos que vemos las cosas súper grandes, pero eso también es transformador. ¿Qué pasa si entre mujeres decimos el 8 de marzo no nos vamos a regalar flores, vamos a apoyar y vamos a comprar solo cosas producidas por mujeres? O vamos a apoyar cadenas de valor que realmente tengan la ética. Una de mis empresas como más admirables es Patagonia. Y a mí me encanta eso porque Patagonia le demuestra al mundo que la ética sí es un modelo de negocio. Porque muchas veces el principal reto que tú ves es al revés. Es como necesito hacer plata, necesito hacer plata, necesitas hacer plata ¿para qué si no estás creando valor compartido? Ya digamos que esa teoría de crear valor solo para los shareholders pasó. Y pues ahora digamos que los consumidores también tenemos un poder bien relevante y por eso hablamos de empresas centradas en las personas. Entonces, creo que hay unos retos súper interesantes y pues desde la perspectiva tecnológica también es eso. La tecnología es una herramienta, no un fin en sí mismo, y la ética moldea porque al final la buena tecnología refleja tus valores, tus principios y en lo que tú crees. Entonces, pues apoyemos empresas que crean en cosas que reflejen también nuestros mismos valores. Y justamente si vamos por esa misma línea, entonces hablamos, tú trabajaste en ISEC, ProColombia, Embajada de Colombia en Indonesia, pero después pasas a el sector startup, tech. Cuéntanos un poco de cómo fue esa transición. Bueno, yo creo que ahí tengo que explicar y hacer un gran paréntesis porque tal vez eso no se ve en una hoja de vida. Eh, pues mi familia es emprendedora y yo siempre he sido como muy multifacética. De hecho, te puedo contar muchos otros trabajos que he tenido. Para mí, trabajar es crear y yo creo en un concepto que se llama diseñar una vida de portafolio. Entonces, yo siempre he tenido una vida de portafolio. Desde que estaba en la universidad, trabajaba en IESEC, yo era modelo de pasarela, viajé por el mundo siendo modelo de pasarelas, tuve muchas pasarelas internacionales y también trabajaba en una startup haciendo páginas web, construyendo productos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, como que siempre he creído que uno es muchas cosas y uno tiene que abrazar todas esas cosas porque eso hace que uno esté completo. Em, Me pasó algo súper lindo. Yo en Indonesia eh, hacía parte de esta misión diplomática, pero hacía voluntariados. Digamos que para mí siempre ha sido muy importante el tema del impacto, el impacto social, sobre todo. mm, y ahí mi rol, digamos que en este campamento de refugiados, era darles acceso al sistema para el que ellos eran invisibles. Y empecé a trabajar con blockchain. Yo trabajaba con unos chicos que eran hackers de Hong Kong, creando un programa que se llamaba RefuGeeks,
a través del cual ellos con finanzas descentralizadas podían acceder a recursos para poder completar su viaje hasta Australia. Eh, y fue algo que me cambió la vida. Fue muy bonito pues empezar a entender también cómo hay nuevos sistemas y cómo se pueden diseñar futuros distintos, entendiendo un poco pues ese concepto de no conformarse con lo que no funciona bien. Para muchos el sistema bancario tradicional está obsoleto, pero nadie hace nada para cambiarlo. Y en realidad sí, es tener una mirada un poco más expansiva porque están sucediendo muchas cosas y la tecnología tiene ese poder de amplificar y de dar acceso y de globalizar y de pues brindar muchas herramientas que permiten hacer esas grandes transformaciones. Mencionas el tema de los voluntariados y sí o sí tengo que hacer una pausa ahí porque creo que compartimos una gran pasión y es hacer voluntariados en Colombia, en distintas partes del mundo. Yo creo que me he recorrido gran parte de este país haciendo misiones, haciendo voluntariados y he recorrido otros países del mundo también haciéndolo. Entonces me gustaría preguntarte también un poco ese sentido social de tu vida, de dónde viene y que nos cuentes alguna anécdota que te marcó para toda tu vida en algún voluntariado. Bueno, em, yo soy de Armenia y cuando yo tenía 9 años sucedió un desastre natural que fue el terremoto de Armenia. Yo la verdad fue un evento como súper traumático en mi vida y no recuerdo muchas cosas, mm, pero sí recuerdo pues que la pasamos mal. Muchas personas lo perdieron todo, no había comida, fue como un momento súper difícil que pues que nuevamente lo pone a uno como aterrizado y es como hay muchas personas que necesitan ayuda y hay muchas personas que podemos brindar esa ayuda. Entonces, como que desde ahí yo tuve como ese sacudón, porque no fue algo como de repente. No fue algo, digamos que progresivo, perdón, fue algo de repente, eh, que sí, pues que nos cambió la vida a muchas personas. Entonces, sí siento como esa sensibilidad y esa responsabilidad. Mm, y eso, yo creo que la naturaleza es un gran maestro para mí. Me gusta sentarme en silencio a observar la naturaleza. Yo, digamos que para mí el fin de semana ideal es estar en la finca. Y la naturaleza es brutal eh, en todos los sentidos. Puede haber un temblor y acaba todo lo que conoces, puede haber un vendaval y se fue todo el cultivo. Es inesperado, digamos que tiene esos comportamientos, pero también se regenera. Entonces, pues también es como un llamado a siempre es posible reinventarse, siempre es posible volver a empezar y pues qué bonito si uno puede decidir entre ayudar y no ayudar, pues tomar la decisión correcta que es ayudar. Es simple, es una decisión simple de tomar, Así ¿no? es. Y una anécdota de algún voluntariado. Bueno, tengo muchas, pero una que para mí ha sido muy importante eh, fue ayudar a una chica que se llama Sohra a llegar a Australia, a Sydney, y pues que conservamos una amistad hoy en día y que para mí es como, qué bonito entender que la tecnología tiene el poder de cambiarle la vida a la gente y así sea una persona, eso hace que valga toda la pena para uno. A veces cuando uno está construyendo cosas, uno la pasa mal porque estás en tu propia cabeza, hay momentos que son súper difíciles, pero ver el final y digamos que siempre ver con optimismo esa posibilidad de cambiarle la vida a alguien, para mí es maravilloso y creo que esa es una anécdota que yo siempre llevaré en mi corazón porque además me regaló una amistad para la vida. Y creo que eso también es importante. Uno, pues, si puedes estar en un lugar de trabajo y que te recuerden con amor y con alegría y no como esa persona desagradable, pues, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Es como el límite y la oportunidad. Eh, sí, creo que me llevo eso. Nati, quiero que entremos a la parte de hablar de Lulo. Y es que, para los que no sepan, tú fuiste cofundadora de Lulo Bank, incluso fuiste CEO de Lulo X. Pero yo te quiero preguntar, más allá de cómo se originó, cómo entraste, yo creo que nos cuentes cuál fue ese error que ustedes cometieron creando Lulo y que muy pocas personas saben. Uf, eh, no hubo uno solo, hubo muchos. Eh, pero yo te diría que el que más me marcó a mí y creo que nos marcó de muchas maneras fue querer tenerlo todo resuelto y que llegara la pandemia y nos cambiara como todas las reglas del juego. Creo que parte de lo que yo aprendí desde ese error es que
uno como emprendedor hace más desde la escasez. Creo que son los momentos difíciles los que sacan como eh, toda la creatividad y toda la capacidad mental que uno tiene para resolver problemas de una mejor manera. Eh, y creo que también fue resignificar el error. El error en realidad es un gran maestro y es súper necesario porque si no, uno no aprende. Y desde ahí pudimos pues empezar a hacer como grandes transformaciones también como desde el operativo, desde el día a día, pero lo principal fue eso, fue como necesitamos más errores y ahora la mentalidad es fallar rápido para tener aprendizajes menos costosos y de pronto no tanto como nos enseñaban en el colegio, pues que uno tenía que ir por la mejor nota y tenerlo todo perfecto y tenerlo todos los escenarios planeados, porque en realidad el mundo del emprendimiento es aprender a gestionar los riesgos. Los riesgos siempre van a existir. Entonces, creo que, que ese querer tenerlo todo, los mejores proveedores, la tecnología más costosa, nos salió súper caro. Y mira que encuentro pues mucha validez en lo que acabas de decir, porque creo que justamente también grandes startups, grandes negocios que han caído, yo creo que ha sido porque siempre estuvieron en una situación de abundancia monetaria. Tenían tanto dinero que lo podían quemar y no se sentía que pasara nada. Creo que los casos abundan y cuando tú tienes justamente esa escasez te obliga a innovar, a buscar soluciones diferentes, a ser mucho más eficiente. Entonces me parece muy interesante eso. Yo en mi paso por el mundo startup también creo que viví exactamente eso mismo y al final es sorprendente cómo tú puedes llegar a tener mejores resultados con menos recursos. Es que es súper sencillo, es como cuando uno pone la mentalidad en lo que tiene y no en lo que le falta, lo cambia todo, lo cambia todo. Y esa es la mentalidad de crecimiento y de expansión. Muchas veces como, ay, no, es que no podemos abrir en otro país porque no tenemos un equipo allá y uno empieza con todo lo que le falta y no como, ah, bueno, esto es prender un feature flag y pues ensayemos y pues si alguien nos compra ya está. Entonces sí creo que es un cambio en la forma en la que concibimos el mundo que sí es bien, pues tiene muchísimo impacto. Y también desde la perspectiva del desperdicio, a veces uno compra como la mejor herramienta, pero no está en el momento de usar la herramienta como con todos los juguetes. Entonces, como tener un Ferrari, pero pues no saberlo manejar. ¿Y eso para qué? Entonces, otra vez, volver a la raíz, volver al origen. Yo creo que ser muy simple es parte de aprender a tomar mejores decisiones y pues de poderse mover mucho más rápido en el mundo del emprendimiento y de la innovación. Más es menos es más. Y quiero que sigamos por esa misma línea de lecciones y es, ¿qué aprendiste de los usuarios? ¿Qué aprendiste de las personas que confiaron en ustedes? Todo, todo. Me voy a ir por algo que a mí me apasiona mucho, que es el diseño. Yo creo que no hay, uno no vende el producto, uno vende el beneficio en la vida de la persona, del usuario. Y eso es saber escuchar. A veces hablamos mucho, a veces nos creemos muy expertos y pues si acá el efectivo es el rey, pues entonces hay que entender qué es lo que tiene el efectivo. No se cae, lo reciben en todas partes, eso también es como parte de la mentalidad de poder saber cómo construye una propuesta de valor diferencial. Yo de los usuarios aprendí que a veces no hay que inventarse la rueda, nadie está buscando la nueva navaja suiza, la gente quiere hacer lo mismo pero mejor. Y eso es parte, pues, bien importante de entender entonces dónde te enfocas y dónde está el valor percibido por ese usuario, porque eso es lo que realmente genera adopción. Es un negocio de confianza. Si las personas confían en ti, pues vas a poder tener resultados. Los números son el resultado de hacer las cosas bien y no al revés. Y muchas veces nos enfocamos solo en el número y construimos los negocios del Excel hacia afuera y no del usuario hacia el Excel. Y me encanta que mencionas la palabra confianza porque va relacionada con la siguiente pregunta y es la siguiente. Y es, uno cómo construye un producto financiero, pero no basado en tecnología, sino basado en confianza. Observando. Muchas de las fricciones que nosotros pues mirábamos al principio cuando nos sentábamos a ver cómo se comportaba la gente con las aplicaciones que tenían, pues digamos que los bancos tradicionales, era temor, temor por no saber qué botón presionar, temor a la complejidad y a equivocarse, porque un error con tu plata pues es muy costoso, la plata es algo como que exige una rigurosidad pues bien importante,
Entonces, pues para nosotros fue como empezar a entender eso y que a veces las soluciones pues son simples. Nosotros que queríamos un banco diferente, simple y útil. Y nos enfocamos en eso, en cómo honrar esa propuesta de valor desde la estética de la aplicación, desde la simplicidad del producto y pues también desde el valor percibido hacia el usuario. Si es una cuenta de ahorros, pues que realmente te sirva para ahorrar. eh, y todos esos detallitos que pues al final si lo revisas, pues tampoco fue como inventarse nada que no existiera, sino fue ponerle mucho foco en las necesidades desatendidas pues por los competidores. Me dices que te gusta el diseño, entonces te quiero preguntar, ¿qué parte del diseño y del desarrollo de la experiencia marcó la diferencia? Uf, ahí tenemos una anécdota. Esa anécdota es que Eso me gusta. yo tengo un TED contando esa anécdota. Nosotros, 4 personas del equipo, a mí me pasó algo, que fue como yo odiaba la aplicación, me parecía muy fea. eh, y teníamos el afán, digamos que teníamos un compromiso porque por razones externas dijimos el banco se va a hacer en 5 meses y el lanzamiento iba a ser en diciembre. Y pasaron muchas cosas, normal, uno hace planes y la vida le sonríe. Y pues a mí no me yo no me sentía orgullosa del producto y me parecía feo. Y yo le preguntaba a los diseñadores, es como, yo no lo quiero poner en mi portafolio. Yo les preguntaba, ¿lo pondrías en tu portafolio? No. Y yo, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, uno tiene que hacer algo de lo que se sienta profundamente orgulloso. Pero teníamos esa presión del tiempo. Entonces nos reunimos 3, como los más inconformes. Llamamos a otra persona que creímos que iba a ser de gran valor, como a los más innovadores, a los más futurólogos. Y dijimos, trabajemos de día en lo que ya están dando y pensemos cuál sería el futuro ideal en las noches. Nos sentamos a parchar. Yo creo que parte del proceso creativo y de lo que es para mí trabajar es disfrutarse el proceso y hacer cosas de las que uno se sienta profundamente orgulloso. Y diseñamos otra aplicación. Y nos fuimos a la estratosfera. Hablábamos de tactibilidad financiera, de unos conceptos que de pronto estaban demasiado avanzados para hace 6 años. Y cuando ya, pues yo sentí que teníamos algo muy poderoso, lo presentamos. Pues obviamente nos dijeron que no. Mm. Cambiar esto va a ser súper complicado, el costo hundido, además que tendría pues dejar y matar parte de lo que ya hicimos, pero sembramos una semillita ahí en nuestros stakeholders y a la semana nos llamaron y nos dijeron, encontramos un punto medio. Tal vez no es hacer como esto tan futurista, pero encontramos un punto medio porque la verdad es que, pues ahora viendo lo que tenemos y está súper feo. Y pues ahí cambió todo. Nosotros pues éramos súper jóvenes en ese momento, teníamos el peso de haber, digamos que recibido una consultoría donde hubo muchos expertos extranjeros que nos decían, esto se hace así, y yo ya hice esto en otros países, en Europa, bla, bla, bla. Entonces nosotros éramos como los jóvenes que pues que teníamos que demostrarnos, que no teníamos como esa hoja de vida para decir, sí, no, pues ya hice un banco, pues obvio no. Eh, Alguien llega nuevo al equipo y dice como, ¿por qué no nos postulamos a este premio global de diseño? Yo veo esta aplicación bien poderosa, nos postulamos, yo dije, bueno, pues de una, lo peor que puede pasar es que nos den feedback y pues aprendemos. Nunca pensé que nos íbamos a ganar eso y nos ganamos eso. Y fue un mensaje también que nos enseñó mucho, porque uno tiene que seguir la intuición y uno tiene que hacer cosas de las que no le dé pena, o sea, al final es eso, es como si tú eres un profesional en diseño y no estás de acuerdo con lo que estás haciendo, alza la voz, plantea opciones, siempre van a haber caminos. Y pues eso nos empoderó un montón también y nos dio también como ese posicionamiento y eso cambió todo. Después de eso, a mí me escriben todavía personas como, oye, quiero trabajar en tu equipo, qué nota lo que hicieron, pues nos volvimos un referente, porque solo quien se atreve a pensar las cosas de una manera distinta, por eso también el tema de las recetas, pues si uno sigue la receta, pues otra aplicación igual de fea a las que ya existe, entonces pues también es atreverse y abrazar esas diferencias. ¿En qué tipo de líder te tuviste que convertir para poder liderar como querías desde tu estilo de liderazgo, Lulo? Yo creo que esa pregunta tiene muchos matices.
Yo, pues desde mi inexperiencia, te diría que al principio yo pensaba que liderar tenía más que ver con los otros que conmigo. Hoy con toda la tranquilidad del mundo, puedo decir que el liderazgo es un viaje hacia adentro, es un viaje de autoconocimiento. Cuando yo sé quién soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis triggers, yo voy a poder saber de quién me rodeo y cómo además potencio las virtudes de otros y no saco lo peor de los otros, porque al final un equipo es eso. Nadie llega solo. Todos necesitamos convertirnos en un gran equipo para poder ser emprendedores exitosos, para poder ser empleados exitosos. Entonces, pues para mí fue ese viaje de descubrir de, uy, necesito conocerme más, necesito desarrollarme más. Tal vez la Nati que hizo el producto en Lulo no es la Nati CEO de Lulo X, necesito otro tipo de habilidades y pues fue doloroso porque pues incomodarse también es reconocer todo lo que no tenemos, pero pues también fue pues muy expansivo porque me hizo crecer de muchas maneras y pues aprender a escuchar, entender que el feedback es un regalo, darlo, recibirlo. eh, Fue un viaje pues bien bonito y pues creo que es un viaje que no termina porque siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces pues creo que tiene como esos dos matices. El otro es entender que o sea, yo soy un líder servicial. Entonces, para mí es poder liderar es crear contextos para hacer que las cosas pasen. Y poder ser ese habilitador y ejercer ese liderazgo servicial que hacía que cada cual pudiera hacer su trabajo, se lo gozara y que pues como resultado de ese goce en conjunto y colectivo pues pudiéramos tener resultados que nos empoderaran y nos permitieran seguir creciendo como equipo y evolucionar como equipo y como personas, fue maravilloso, pero pues fue también como ese sacudón de, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que me falta, hay que desaprender y hay que reconstruir muchos hábitos y muchos, digamos que, comportamientos alrededor de eso, para poder abrazar ese líder que necesito ser para llegar al siguiente nivel. Y justamente tú decías que es una persona diferente la que estaba en Lulo a la que quizá pasaba a Lulo X desde el punto de vista del liderazgo. Y yo creo que también Lulo Bank y Lulo X son dos productos muy diferentes. Y en Lulo X hay algo que a mí me encanta y es el blockchain. Ujú. Entonces me gustaría preguntarte puntualmente qué era lo que tú y tu equipo querían lograr resolver a través del blockchain. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo a los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. A veces uno como que no confía en su propia intuición. Entonces a mí me pasó algo. Cuando empezamos a construir la marca del Lulo como tal y definimos el nombre y queríamos como darle esta personificación al Lulo Bank, nosotros hablábamos de una marca local que tuviera un potencial global. Y por eso elegimos el nombre, ¿no? Entonces digamos que ahí también era como Lulo en el valle, estar como un lulo es ser bonito, es tener plática en el bolsillo, entonces digamos como esto tiene todo el sentido, es como, es algo que uno no asocia como con lo financiero, con algo negativo, con estas connotaciones, pues era como refrescante. Un nombre perfecto para una aplicación porque es corto, muy internacional porque se lee igual en todos los idiomas, entonces pues también era como, bueno, empezar a hacer esa identidad y ahí uno empieza a crear como esos taglines y un propósito y una visión y pues todo lo que son como estos habilitadores para crear una cultura. Llegamos a uno que era el banco que nació para dejar de ser un banco, que en ese momento yo no lo vi. Y con toda la humildad del mundo, pues hoy también lo cuento como una anécdota, pues porque lo es. Pero queríamos ser el primer banco digital, full, con licencia full de este país. O sea, era como una gran contradicción en sí misma que sonaba lógica porque pues internamente nos veíamos como una empresa de tecnología que simplemente ofrecía productos y servicios financieros, pero pues yo ya lo había vivido, es que al final blockchain
ya resuelve todos los problemas que la banca regulada no ha podido resolver. Y si queríamos pues ser muy expansivos y muy disruptivos, pues el camino tal vez era al revés. Hicimos el camino más difícil, la mayoría de las empresas lo hacen al revés. Primero sacan otro tipo de licencias menos complejas para luego convertirse en banco. Nosotros hicimos pues todo el proceso al revés, creo que nos enseñó un montón, pero ya había algo para mí. Yo soy builder, a mí me gusta el 0 a 1, también hablando como del autoconocimiento. Ya el producto estaba construido, ya lo que había que hacer como desde papel en blanco, de pasar de una idea a tener una operación activa, a tener pues ya millones de usuarios y demás, ya estaba hecho. Ya lo que sigue es profundización, pero ya el banco estaba hecho. Entonces pues yo también quería como saltar ese siguiente reto y pues un poco desde la escucha activa de los usuarios también veíamos pues una realidad en el país y una coyuntura, ¿no? Para mí también fue raro cuando yo volví a Colombia que acá no se puede tener una cuenta en la moneda local y una cuenta en moneda extranjera. Y eso, pues es un mecanismo de protección del valor de tu plata muy poderoso porque hoy la gente no se está volviendo más local, la gente cada vez tiene comportamientos más globalizados, todos de alguna manera interactuamos con algún pago en otra moneda. Entonces, pues era muy importante empezar a crear como esos instrumentos que hacía que uno pudiera pues resolver todos los dolores alrededor de su plata, devaluación, inflación, ok. ¿Cómo nos podemos proteger de esos fenómenos? ¿Qué herramientas le podemos dar a los usuarios? Entonces, pues de ahí empieza a emerger como esa idea. Y pues por un tema regulatorio también pues se empieza a formar y a incubar como esta nueva compañía, porque en Colombia pues los bancos regulados no pueden tener cripto todavía. Digamos que también la regulación va un poquito más atrás que la tecnología, entonces pues hay que entender esos procesos, pero nuestra visión era como, bueno, el mundo es ecosistémico, entonces, ¿cómo podemos hacer que estos dos elementos convivan en una misma aplicación? ¿Cómo podemos simplificar el proceso a las personas? Y pues empezó como todo ese viaje con LuloX. Y mira que me parece muy interesante eso que dices que pues en Colombia una persona en una cuenta bancaria no puede tener, por ejemplo, pesos colombianos, incluso otra moneda internacional, algo que en otros países del mundo es lo Vamos. más común y son vecinos. Perú. En Perú, prácticamente todas las cuentas bancarias tú tienes sol peruano y tienes dólar estadounidense. ¿Y eso en qué ha resultado? Pues que el sol peruano, si no estoy mal, es la moneda sudamericana, que es la más estable frente al dólar y cuando, por ejemplo, tiene una turbulencia mucho más fuerte en algunos aspectos como la política, por ejemplo, pero tiene una tasa de cambio mucho más estable. Entonces yo creo que esa sí es una gran falla Sí. acá en Colombia y que justamente con soluciones como esa que tenían la integración entre Lulo Bank y Lulo X, pues se podía resolver. Me parece muy interesante. Y quiero que sigamos hablando de tecnología y es que actualmente hay varias tecnologías, está AI, está blockchain, está Web 3.0, etcétera. Pero, ¿qué tecnología tú sientes que hoy está redefiniendo la forma en la que se trabaja en tech? Bueno, yo creo que todo es coyuntural, ¿no? Entonces, pues hay diferentes olas y diferentes momentos, pero sin duda hoy pues es la inteligencia artificial y el momento de la inteligencia artificial, porque estamos en la era agéntica. em, Pero no es que la inteligencia artificial haya nacido ahorita, o sea, la banca es uno de los precursores también con los modelos predictivos y prospectivos y toda la parte de análisis de riesgo para créditos, etcétera, etcétera. Y probabilidades, pues, ha sido desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Que, pues, a mí me gusta hablar no de inteligencia aumentada, sino de humanidad aumentada. Creo que hacia allá vamos. Hay tecnologías que son herramientas que uno mete en su cajita de herramientas y pues te hacen exponencial, aumentan tus capacidades, aumentan tu perspectiva, tu visión, tu productividad. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y por supuesto cambia no solo la forma en la que trabajamos, cambia la forma en la que interactuamos y cambia la forma en la que también pues se construyen las compañías. Hay compañías hoy que solo tienen una persona y pues lo demás son agentes. ¿Que todavía el modelo está en validación? Sí, pero pues digamos que hay algo básico en los negocios y uno siempre que está mirando eficiencia operativa, ingresos, eficiencia operativa, ingresos. Eso siempre hay como una, 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 una relación pues muy en cadena y pues la inteligencia artificial sí nos permite ser mucho más eficientes.
Entonces, yo creo que eso sí está cambiando la forma en la que todos nos construimos también desde la perspectiva profesional, porque nos invita a hacernos muchas preguntas. Si yo ya no tengo que hacerlo todo, pues ahora cuál es mi rol usando esta tecnología y entendiendo esto como parte de mi skill set, de mis habilidades. Cuando un emprendedor quiere empezar a incorporar tecnología en su producto o en su negocio, ¿qué debería preguntarse antes de incorporarla? Yo creo que lo primero y por donde todo el mundo comete el error es dejarse llevar como por el hype y la moda. No, ¿dónde tengo un problema? Porque eso es un problema relevante para resolver y cómo esto se relaciona con mi modelo de negocio. Si no, pues digamos que la tecnología termina siendo un adorno porque no se adopta desde todo el modelo de negocio y no se entiende como algo que amplifica y que permite y genera más capacidades para hacer otras cosas. Entonces, pues lo primero es preguntarse dónde, por qué, para qué y luego el cómo. Nati, tú hablas de empresas que crecen como ecosistemas vivos y no como máquinas. Ujú. Quiero que nos expliques un poco a qué te refieres con eso. Sí, yo siento que esa época industrial pues ya pasó un poco eh, y que todo tiene ciclos. Y esos ciclos los tenemos que saber leer y tenemos que saber reinventarnos y reinventar nuestros productos, nuestros servicios, evolucionar nuestros modelos de negocio de acuerdo a esos ciclos porque el contexto cambia. Mm, la realidad para emprender en digital hoy es completamente diferente a hace 30 años. Entonces, si yo no evoluciono, si yo no entiendo esos nuevos contextos, pues no voy a poder mantenerme vivo en el tiempo, que al final es el reto, ¿no? Desde lo empresarial. Es como mi propuesta de valor se mantiene relevante, se mantiene competitiva y pues sí, mi empresa sigue generando ese valor compartido, porque pues si no está destinada a morir. Si no vemos eso desde lo empresarial, yo creo que va a ser muy difícil que la empresa pues tenga una visión de largo plazo. Y para mí es aprender un poco más de la naturaleza. La naturaleza tiene esas características. Cuando un árbol empieza, digamos que, a mudar sus hojas, es porque ya sabe que tiene que evolucionar, se está preparando para cambios en el clima, para otro tipo de cosas. Y adaptabilidad y flexibilidad y curiosidad son como las super habilidades que necesitamos en este contexto, en esta nueva era donde hay realidades cambiantes y saltos un poco más acelerados. Antes los ciclos eran de 10 años, ahora estamos viendo ciclos de 2 3 años. ¿Cómo se construye cultura cuando se crece tan rápido? Yo creo que la cultura es el pegante y ese pegante de la organización es lo más importante porque es que las organizaciones no son organismos en sí mismos, son las personas que habitan esa organización. Y la cultura es básicamente uno cómo se comporta, cuáles son esos valores y principios que rigen como esas mentalidades. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi marca es confiable, en un performance review es, Nati es una persona confiable ante sus compañeros, sí o no, es como yo represento esos valores para poder tomar decisiones que tengan esa lupa dentro de todo lo que hacemos, porque eso lo va a reflejar también el producto final. Este producto es confiable, sí o no, este botoncito me da confianza, sí o no, como que al final empieza a ser como esa lupa con la que lee. Construir eso es muy difícil porque normalmente las personas, digamos que en los equipos directivos, delegan eso y yo creo que la cultura se construye con el ejemplo. Mm, Si yo hablo de ser un líder servicial y yo no saco tiempo para hacer uno a unos con mi equipo, yo no doy ni estoy dispuesto a recibir feedback, pues no puedo esperar que porque eso esté en un PowerPoint de los valores y culturas empresariales, pues ya esté de la compañía. Entonces es un poco eso, es como se empieza a llevar, a darle vida y a vivir esos principios como principios de liderazgo, porque al final lo terminan siendo. Justamente hay algo que noto que tú mencionas mucho y son los valores y los principios. Y en tu descripción hay una palabra que me gusta mucho porque me parece que es muy profunda y es el alma. Es que tú también hablas del alma. Me gustaría preguntarte, desde el punto de vista de los negocios, de las empresas, ¿qué valores y qué principios tú nunca en tu vida has negociado
pero que igual te permiten crecer un negocio sin perder como ese alma? El respeto, la honestidad, la integridad. Hay mucha gente que predica y no aplica. Entonces, yo creo que para mí el viaje, porque obviamente todos somos pues humanos y pues la humanidad es imperfecta, pero para mí el viaje es la búsqueda de la coherencia. Que uno se vaya a dormir y uno esté tranquilo con las decisiones que tomó porque están en coherencia y pues uno entiende el por qué las tomó, de dónde vienen. Entonces creo que es importante. A mí nada me ha enseñado más. Yo hice un MBA y bueno, digamos que nada me ha enseñado más que mi propio cuerpo. Y yo creo que ahí está el alma. El alma es esa búsqueda del sentido que te hace sentir tranquilo. Yo hace poco hablaba con un amigo y le decía, mi palabra ahorita es ecuanimidad. Porque es que para estar feliz tienes que estar triste. Cuando uno es ecuánime, ya uno puede leer las cosas desde afuera y decidir cómo reacciona. Entonces ni siquiera es paz, es ecuanimidad. Y ese viaje pues tiene que ver con mucha inteligencia emocional. Y a veces todo como que, pues yo siento que el sistema educativo en Colombia está muy enfocado en lo técnico y no en lo emocional. Y hoy que tenemos máquinas que son capaces de procesar la información, que tienen, digamos que unas habilidades que desde el humano no vamos a poder alcanzar, la inteligencia emocional es un superpoder. No podemos hablar de un high IQ sin un high EQ. Entonces es ese balance. Y el alma te da el sentido y cuando tú te enfocas en esa búsqueda del sentido, pues obtienes la coherencia y puedes balancear esas dos cosas. ¿Cómo desarrollas tú la inteligencia emocional? Bueno, de muchas maneras, pero principalmente exponiéndome. Eh, a mí hay muchas cosas que me dan miedo y si me dan miedo es porque hay algo muy valioso detrás, entonces yo uso eso, las emociones están ahí para enseñarme algo. Es preguntarme de dónde viene ese miedo para poder ir a encontrar ese aprendizaje detrás de esa emoción. Y mira que cuando tú dices eso, me recuerdas mucho a un amigo mío, que él me dijo una frase que a mí nunca en la vida se me va a olvidar, y él me decía que en los mayores miedos encontramos la mayor cantidad de bendiciones. Y muchas veces cuando yo en mi vida personal siento que algo me da miedo, como que en parte ese miedo es lo que me impulsa a probarlo, como a arriesgarme. Y creo que sin ninguna duda, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, de las mejores experiencias que he vivido, han sido de situaciones o decisiones que me dan mucho miedo. No, pues total, yo pues para contar una anécdota, para mí fue muy difícil irme a vivir a Indonesia. Yo tuve una depresión muy grande porque dije, ¿yo qué hice? Yo cometí un error gigante acá, yo me vine, yo no hablo el idioma, esto es un país musulmán y yo acá pues siendo una mujer tengo como otro rol. Me dio súper duro, empiezo a trabajar con refugiados árabes y pues peor. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? O sea, yo cometí el error más grande de mi vida. Y pues fue una lección de abrazar el proceso. Yo creo que a veces nos enamoramos mucho de los resultados y hay que tener mucho cuidado porque nuevamente hay personas que son muy inspiradoras, pero el camino de cada uno es individual. Cada persona es única. Uno tiene que encontrar su propio camino, uno tiene que encontrar su propia fórmula. Eh, Justo me estabilizo en Indonesia, ya estoy en un momento donde estoy feliz, donde aprendí el idioma, tengo amigos, pude construir una nueva vida allá y me invitan a ser parte de Lulo. Y era volver a empezar otra vez. Yo ya llevo 2 años por allá, y es como, bueno, no, voy a mandarlo toda la mierda y voy a volver a empezar. Y además hacer un banco, yo no tengo ni idea de cómo hacer un banco. Pues fue uno de los viajes más valiosos de mi vida y ha sido uno de los procesos más enriquecedores y yo siempre lo digo, Lulo es un gran maestro en mi vida y siempre va a ser parte de mi historia por todo lo que me enseñó y por la gran maestría de vida que me dio. Fue una experiencia pues súper formadora, pero que tuve miedo, sí, una maleta llena de miedos me traje para acá, pero cuando uno atraviesa esos miedos hay cosas maravillosas, entonces también es eso, así como resignificamos el error, hay que resignificar el miedo nos permite aprender y nos permite descubrir de qué somos capaces, saca lo mejor de nosotros si uno lo enfoca bien, porque obviamente hay miedos que paralizan y eso ya requiere otro tipo de
de tratamiento, ¿no? Ahí ya uno debe buscar ayuda y pues debe reconstruir ciertos hábitos y entender de dónde viene como ese trauma y demás, pero para mí el miedo es una gran herramienta que me permite pues viajar y abrazar ese proceso y crecer. ¿Eres una persona espiritual? Sí, ¿Y para ti qué es la espiritualidad? para mí la espiritualidad es entender que somos minúsculos, que somos una partícula dentro de un gran universo. De hecho, este reloj me lo recuerda, me lo compré porque me pareció muy lindo. Acá hay como un mantra que dice que uno debe buscar los planetas, disfrutar el viaje, encontrar su misión, soñar en grande y volar más alto y explorar el universo. Eso para mí es la espiritualidad, es entender que pues somos minúsculos y que hay cosas mucho más poderosas que nosotros mismos. Qué chévere eso, la verdad. ¿Dónde te lo compraste? Ah, es una colaboración que hizo Swatch. Me gustan mucho los relojitos de Swatch, me recuerdan cuando era niña. Y este es una colaboración de Swatch con Omega, que de hecho es de Snoopy. Y acá atrás está la huellita de Snoopy en la luna. Qué curioso. Y me gustó mucho y resonó mucho con mi mantra de pies en la tierra y miran a las estrellas, porque yo creo que sí es importante tener esa visión expansiva. Mira que esta semana, yo de niño también me encantaban los relojes, me gustaban muchísimo. Yo siempre tenía reloj y duré muchos años sin utilizar. Y esta semana dije, a mí siempre me gustaron mucho, ¿por qué no voy y me compro uno? Y fui, miré varios y hubo uno que me gustó mucho y me lo compré. Y siento que, pues cuando me lo puse, como que recordé muchos muy buenos recuerdos, como de mi infancia, mi adolescencia. Entonces, me parece muy chévere eso. A mí me pasa igual. De hecho, esto sucedió el año pasado. Yo normalmente no uso nada en las manos. Me quedó eso del ballet. Digamos que siempre uso las uñas cortas, eh, pero vi como la vitrina de la tienda de Swatch y todo eran como los astros y los planetas y bla, bla, bla. Y luego vi como la huellita de Snoopy en la luna y dije, qué nota. Y luego pues entré a chismosear y dije, como qué bonito. Y además me acordé cuando era niña porque mi hermano coleccionaba relojitos de Swatch y alguna vez me regalaron uno. Entonces dije como, ay, qué chévere y que justo llegue en este momento. Me gustan los rituales, me gusta ritualizar la vida, entonces como que también se vuelve un símbolo. Y la espiritualidad es eso, para mí tiene mucho que ver con la naturaleza y la observación, la contemplación. Nati, ¿tú qué consideras una inversión? Bueno, esto tiene dos respuestas, la hippie y la técnica Ujú. desde el lado banquero. Desde el lado banquero, pues eh, digamos que un dinero que tiene una exposición de riesgo y puede que tenga un retorno, puede que no. Esa es la diferencia entre ahorro e inversión. Desde el lado personal, eh, creo que es cualquier cosa que me haga crecer, que me enseñe algo y que pues me conecte con eso que yo soy y con eso que me apasiona. Entonces, tal vez me estoy adelantando, pero me gusta invertir en cosas que reflejen mis pasiones. Cuéntanos, justamente a eso iba, cuéntanos un poco más sobre eso. Eh, Bueno, hay inversiones que no son, digamos que patrimoniales, pero pues que para mí también son importantes como desde ese lado más hippie porque me enseñan un montón y me expanden, como viajes, conocimiento, bla, bla, bla. Eso es una parte importante como de mi presupuesto, pero ya digamos que hablando como de un portafolio y de un portafolio diversificado, eh, me gusta mucho tener como inversiones en bienes raíces porque son pues mucho más estables y digamos que para mí son más fáciles de predecir. Me gusta invertir en agro, eh, pues creo que la gente siempre va a necesitar comida. Entonces, pues creo que hay ciertos activos que son commodities y que pues tienen un excelente retorno. Entonces, pues me gusta apoyar productos y digamos que hago inversiones en producciones agrícolas. Me gusta cripto. Me gusta hacer, digamos que, pool investments, me gusta, digamos que, experimentar ahí con ETFs de Bitcoin, con ciertas herramientas y mecanismos que pueden tener, desde mi lectura, una mejor predictibilidad y una mejor proyección. Y bueno, pues también mecanismos tradicionales, por supuesto. También tengo, digamos que, inversiones de renta fija, CDTs. Qué bien, qué bien. Y si te tuvieras que quedar solo con una, ¿con cuál te quedarías y por qué? Creo que esto también se hereda.
Yo creo que la relación que uno tiene con la plata tiene mucho que ver con lo que uno aprendió en su casa. Y digamos que el activo más grande que nosotros tenemos en mi familia y pues en las empresas de mi familia son las tierras y son las propiedades, entonces me quedaría con eso. ¿Qué errores financieros has cometido en tu vida y qué has aprendido de ellos? Uf, todos. Yo creo que esto uno aprende pues también embarrándola y es su propio proceso. Eh, Meterme en inversiones de cosas que no tienen nada que ver conmigo y que no entiendo, donde he perdido pues mucho dinero. Eh, no entender que las inversiones tienen que ver con el largo plazo. Entonces creo que también es como, mientras uno va madurando, a veces uno tiene unas expectativas que son como irreales. Eh, bueno, aprendí eso, aprendí que las finanzas son un pilar estructural en la vida de las personas y que son los pequeños actos y la consistencia lo que hace que uno tenga una salud financiera. Ni siquiera es tener mucho, es ser consistente. Totalmente de acuerdo con esos principios. Yo creo que son los que yo aplico en mi vida: ser constante, disciplinado, buscar el largo plazo. Y yo siempre le digo a la gente: haz eso y el largo plazo te lo va a recompensar. El largo plazo es el amigo del inversionista y el corto plazo, por el contrario, muchas veces es tu enemigo. Entonces, creo que es un muy buen consejo. Sí, también creo que parte de lo que aprendí pues a lo largo de mi vida es que el dinero es energía. Entonces a veces uno se enfoca mucho y se estresa mucho por la plata, pero si uno cambia esa mirada a lo que ya tiene, la plata llega. Y esto va a sonar muy hippie, pero es así. Es como que uno atrae donde tiene sus pensamientos. Entonces uno siempre tiene que ser pues muy estricto y tomar acciones, tener un plan, por supuesto, porque tampoco es un tema como místico de manifestación y ya, pero sí ser muy optimista, porque es que nadie siendo negativo va a lograr nada. Entonces, pues es un poco eso, es como apelar a la consistencia y ser súper expansivos, o sea, tampoco uno nunca soñando en pequeño va a lograr cosas grandes, o sea, yo sí creo que ahí también hay que atreverse. Una faceta tuya que muchas personas no conocen es la Nati profesora. Ah, sí. Incluso has enseñado en varios lugares, incluso está en Platzi. Ahorita estamos hablando un poco sobre eso. Y me gustaría preguntarte por qué la educación es tan importante en tu vida. Yo creo que el conocimiento tiene que ser compartido y tal vez en los errores de que uno cometió en su camino, pues puede estarle ayudando a muchas personas que están a punto de cometer exactamente los mismos errores. Eh, También viene desde una perspectiva personal. Yo soy súper tímida y para mí exponerme a todo este tipo de escenarios, a enseñar, me enseña mucho sobre mí y también soy muy pragmática. Entonces yo creo que cuando uno enseña algo, en realidad uno está aprendiendo un montón y me da muchas herramientas. Entonces como que es la mezcla perfecta para, pues, para seguir creciendo y seguir encontrando mi camino. Me gusta mucho, creo mucho en el poder como de la inteligencia colectiva, de compartir, de tener conversaciones, de desafiar mis propios paradigmas con personas que piensan diferente o que piensan igual, que han vivido otras vidas que yo no he vivido. Entonces, como que me encanta esta nueva faceta donde también estoy más conectada con otros emprendedores, con personas que quieren emprender, que están buscando perspectiva y pues también que uno pueda compartir su viaje enseña un montón, porque a veces hasta que uno no cuenta su propia historia, uno no entiende cosas que uno vivió y que son grandes aprendizajes. ¿Qué talento ves en Colombia que estamos desaprovechando? Talento, todo. Yo tengo una perspectiva muy particular. Como yo primero estuve como en el mundo y luego volví acá, yo no entiendo por qué acá tenemos una admiración y como una obsesión por el Silicon Valley, por otras cosas que no nos representan, porque esas recetas tampoco aplican. Uno se puede ir a hacer ese viaje. Yo, de hecho, lo hice. Y me gusta mucho hablar de empresas que tienen como la sostenibilidad como pilar, como modelo de negocio. Eh, hay otra vez, lo voy a repetir porque me parece muy importante. Los negocios sin ética no merecen ser escalados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con a quién se admira, porque las empresas que están
minimizando, precarizando la humanidad, eh, tal vez no merecerían estar ahí y es nuestro poder desde el consumidores decidir a quién apoyamos y quién está detrás de esa empresa y qué hace con ese dinero y con esa riqueza que está generando. Eh, Talento todo. Creo que vuelvo a la anécdota de unos peladitos acá en Chapinero crearon una aplicación merecedora de un premio global de diseño. Hay que romper los propios paradigmas, sin copiar a nadie, sin nada, siguiendo su propia intuición. Hay que confiar en uno, abrazar esa intuición. Creo que lo tenemos todo. Colombia es un país tan rico en problemas además que si uno los resuelve generan un impacto gigante. Entonces, pues a veces estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Y mira que tú decías esa frase de, pues uno tiene que escoger muy bien a quién admira, y me recordó mucho a la última carta de Warren Buffett, que hace poco se retiró, y él escribió una frase que decía, escoge a los héroes correctos y sigue su ejemplo. Y yo siento que tiene todo que ver con esto que justamente tú acabas de mencionar. Y por eso te quiero ahora preguntar algo que me emociona mucho, que hables de esto, y es sobre Women of the Future. Entonces me gustaría que nos hables un poco sobre esto que estás creando. Bueno, yo creo que hay un pensador que a mí me gusta mucho que plantea un concepto y es que no estamos condenados. O sea, las cosas no son o no son, no son o no son. Y creo que estamos en un momento muy emocionante de la historia, que justamente la inteligencia artificial y muchas herramientas que tenemos hoy en día que no eran, digamos que accesibles fácilmente en el pasado, nos permiten poder rediseñar el sistema. Y pues eso es Women of the Future. Es como cómo diseñamos futuros, empresas, sistemas donde quepamos todos y podamos justamente regenerar y sanar en muchas cosas que han sucedido en los liderazgos, en los paradigmas, en la educación, en nuestro rol en la sociedad. Entonces, pues viene un poco, ni siquiera es un movimiento feminista, es simplemente de amplificar la humanidad. Eh, ¿Por qué las mujeres? Porque pues yo soy mujer. Entonces quiero partir de mi propia experiencia y de mi propio viaje para poder hacer upskilling y reskilling para que podamos seguir liderando y construyendo esas organizaciones que el futuro necesita. Porque el futuro es lo que empezamos a hacer hoy. Pasa igual con las inversiones, es como no vas a poder planear nada si no tomas una decisión hoy y no empiezas a construir, digamos que esos pequeños actos hoy. Total, total. Nati, ¿cuáles son los hábitos más importantes que tienes en tu vida? Creo que eso ha ido cambiando a lo largo de mi vida, pero hoy me encantan ciertos rituales cuyo objetivo es detenerme a pensar y a sentir. Entonces, yo soy de la zona cafetera, me encanta hacerme mi café desde cero. Entonces, tengo el café en grano, lo muelo, me demoro 20 minutos, media hora, pero es como mi meditación, es un espacio que me regalo todas las mañanas donde me permito detenerme a pensar. A veces vamos tan rápido y estamos atrapados como en esta trampa de la hiperproductividad que ni siquiera nos detenemos a procesar nuestras emociones, a escuchar nuestra intuición, a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué. Entonces, abrazo mucho eso. Me encanta hacer ejercicio, me encantan los animales, entonces tengo también, digamos que rituales con mis mascotas. Tengo un mini horse. Parte de mi ritual es bañar a mi mini horse, peinarla, observarla los fines de semana, porque siento que los animales son grandes maestros también. eh, y estar con mi perrito, que creo que me da como el amor más puro que uno puede tener en la vida y más incondicional, y pues también es un gran maestro en mi vida desde muchas perspectivas. Un animal necesita juego, buena alimentación, descanso, ejercicio, y muchas veces cuando uno está en la carrera del emprendimiento es todo lo que tú descuidas y lo justificas en algo más que en realidad eh, después cuando uno va madurando entiende que uno no puede dar lo que carece, tú no puedes darle bienestar a un equipo si tú no lo tienes, tú no puedes dar dirección y claridad si no te detuviste a pensar y estás apagando incendios. Entonces creo que es bien importante también
tener estos hábitos que te permiten como volver al centro, volver a ti y tener pues como los pies en la tierra. Dices mantener los pies en la tierra. ¿Cómo mantienes los pies en la tierra cuando llegan tantos reconocimientos? Pues yo creo que los reconocimientos pues obviamente son un orgullo y son muy bonitos, pero son solo símbolos de algo que uno logró en algún momento. Uno no debería nunca perseguir un reconocimiento. Mm, y pues simplemente también te dan como un peso adicional, como una responsabilidad adicional de qué necesitas para seguir evolucionando. Digamos que eh, tampoco son como una sentencia, entonces como, ay no, eh, top 10 CEOs de mujeres en el mundo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? ¿Eso qué representa? ¿De dónde viene eso? ¿No? Entonces como que también es eso, entender que al final también los resultados tienen que ver con muchas personas que te apoyaron, que estuvieron ahí, que te sostuvieron en momentos difíciles. Yo creo que esa parte de comunidad es bien importante. Entonces, pues mantener los pies en la tierra porque al final, pues todavía falta mucho por hacer. Nati, vamos con la pregunta de la casa. Una pregunta que nunca en la vida te hayan hecho, pero que siempre has querido que te hagan y que en este momento vas a responder. Pucha, eh, muchas. La primera me la hiciste y con esa abrimos esta charla y me encantó. Eh, pero creo que tendría que ver con los miedos, como qué hace uno con esos miedos. Yo creo que parte de todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido guiado desde esa emoción, desde sentir miedo. Mm, y no ha habido nada más transformador para mí que eso, que atreverme a atravesar esos miedos y a romper esos esquemas, ¿no? Yo siempre tuve miedo a convertirme en una ama de casa de Armenia que estaba condenada a tener una vida tradicional que no era lo que yo aspiraba. Y no porque eso no sea respetable, pero pues yo quería conocer el mundo, yo quería como tener otra posición, no quería pues digamos que tener ese rol pues de ser mamá y ser ama de casa como profesión. Mm, Y pues yo me atreví a atravesar ese miedo y a desafiar también con muchos paradigmas culturales y eso me llevó a otras cosas y también como pues abrazar que la vida no es en línea recta, para mí ha sido en espiral, tengo múltiples profesiones, tengo múltiples emprendimientos, tengo múltiples identidades de las que me siento muy orgullosa y pues todo eso ha venido de abrazar esos miedos y atravesarlos. Y encontraste muchas bendiciones en el camino. Así es, ¿Para ti qué es el éxito? una palabra y ya. Eh, pues digamos que ya para ser, pues es simplemente una decisión que uno diseña y el concepto va a variar entre personas. Para mí el éxito es poderme dar el lujo de decir que no a cosas que no me representan y estar tranquila un domingo en mi finca y ya admirando a mis animales, apreciándolos y compartiendo tiempo con ellos. El éxito es poder tener una vida en coherencia. Eh, el éxito es poder tener ecuanimidad. Tiene mucho que ver más conmigo que con lo que esperan otros de mí, porque pues, para algunos uno será exitoso, para otros no. Y eso está bien. Entonces, pues el éxito es abrazar también eso que lo hace a uno auténtico y que lo hace a uno uno. Me gusta esa definición. Nati, pues te quiero agradecer enormemente por haber sido parte del podcast y ya para finalizar tengo que pedirte dos últimos favores. ¿Ok? El primero es, tenemos una tradición acá en el canal y es que en este libro recapitulamos todas las reflexiones, meditaciones, un último mensaje que sea temporal, que quieras dejar acá plasmado y que miles de personas lo puedan conocer en el futuro. Entonces esto lo vamos a hacer una vez finalicemos el podcast. Pero ya para finalizar, nada más me gustaría preguntarte si hay algún último mensaje que te gustaría darle a la audiencia antes de que finalicemos el episodio. Sí, yo creo que yo la pasé tan mal como en mi vida y cuando estaba estudiando, sintiéndome diferente, que hoy, pues si les puedo dar un consejo, es como no hay nada que los vaya a hacer más exitosos que abrazar lo que los hace únicos. Entonces, atrévanse a ser diferentes, a pensar distinto, atrévanse a no seguir el camino típico que todo el mundo está siguiendo. No todas las formas de escalar un negocio tienen que ver con irse al mundo de los VCs. Yo creo que tenemos muchas inspiraciones alrededor de empresarios que han construido país
y que son invisibilizados por el sistema porque no levantaron millones de dólares o porque no tienen el hype de la tecnología o de la IA. Entonces, pues también es eso, es como hay que ser más auténticos y abrazar pues lo que nos hace únicos también como colombianos, porque acá hay mucho talento y nos tenemos que creer el cuento porque tenemos todo para comernos el mundo básicamente. Y me encanta lo de el cuadernito. Yo empecé a escribir en una red social que se llama LinkedIn como un ejercicio de journaling, de reflexión, porque me gusta escribir, siento que cuando escribo aprendo. Y empecé a compartir mis reflexiones y es tan bonito como leerse y ver también cómo uno va evolucionando y cómo procesa emociones, momentos de la empresa, ciclos hacia atrás. Entonces, pues qué chévere que guardes esos recuerdos porque van a marcar mucho también la siguiente etapa de lo que va a ser este podcast. Total, y yo siempre he dicho que los recuerdos son mi tesoro más preciado. Entonces, te quiero agradecer porque hoy contigo he creado un nuevo recuerdo. Debo confesarte que hace años que he seguido tu trayectoria, lo que has venido haciendo, y no solamente desde Lulo, porque eso ha sido solo un área de tu vida. Realmente me emociona mucho poder conocer una mujer como tú, que ha sido como tan íntegra en distintos aspectos de la vida y con quien compartimos varias pasiones que algunas las conocía, otras no, pero que me alegra haber conocido un poco más de tu historia y haberla podido transmitir a muchas personas. Entonces, Nati, te quiero agradecer de verdad por haber sido parte del podcast de la No, Academia Alex. gracias a ti por la invitación y bueno, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.